Buenas tardes, que la fuerza les acompañe a todos los que estén hoy aquí conectados con este rincón del friquismo máximo, que son los diálogos de cine para incorregibles que dirige, comanda y articula don Eduardo Serradilla Sanchi. Lo primero, vamos a hacer los agradecimientos de rigor antes de desenmascararme, porque creo que nadie sabe quién soy. Y bueno, como siempre, agradecer al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, a la Fundación Cinemas Cómic, al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito, que ahí está don Gonzalo a los mandos del Halcón Milenario, llevando toda esta parafernalia para que llegue a buen puerto. Y bueno, también, antes de que lo diga Eduardo, a la Filmoteca Finlandesa, porque seguro que alguna cosa le tiene que agradecer. Así que nada, sin más Mm, preámbulos, les paso con con don Eduardo, que les va a comentar lo que vamos a hacer hoy, que lo íbamos a hacer el miércoles para celebrar el 4 de mayo May the Fourth be with you, que mi inglés es de garrafón, pero creo que se entiende. ujú. Y así pues Sí, vamos, lo hemos pasado perfectamente. hoy viernes, 2 días después, pero seguimos hoy celebrando el día de Star Wars. Don Eduardo, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, yo ya lo comenté yo. Tuvimos un pequeño problema y bueno, pues en realidad celebrarlas o después. Eso no tiene problema. Dicho sí, a ver, la Filmoteca me ayudó fundamentalmente a buscar parte Yo en sabía que la el Hollywood filmoteca. Reporter, que no había entrado en su momento. Sí, a ver, yo vivo allí, algunos días vivo allí directamente. Sobre todo a quien más le quiero dar las gracias es a don José Gracia Pont, en este caso. No solo por este libro, que es este es el segundo tomo este es el segundo de las Galaxias Made in Spain, de la trilogía que ha escrito, del que Correcto. todavía creo que queda pendiente un volumen, Ujú. sino porque en cierta manera toda la historia de Sombras del Imperio, lo conocí precisamente en el año que surgió toda esta historia, porque vamos a ver, independientemente que estamos hablando sobre las galaxias y de barrar lo que haga falta y todo lo que se tercie, creo que el todo de Sombras del Imperio, que es película, por hacer una traducción lo más literal posible, es una idea que está muy bien, es una idea que además hecho, se la han ido eh, rediseñando y deconstruyendo y planteando de distintas formas en los últimos más de 20 años. Y él fue el que, por ejemplo, me consiguió en su día este libro, que es Los secretos de sombras del imperio, que está muy Ujú. bien. Además, este libro tiene la grandísima virtud de aparte de tener un montón de información, es un libro que está escrito de una forma muy simple. O sea, además te trata te explica aquellas cosas que por alguna razón no puedes no conocer Ujú. sobre lo que es eso. Más tiene una introducción de lo que es la cultura pop en Estados Unidos, sobre todo lo que se pasa de la guerra de las galaxias, pero sobre todo lo Ujú. que es la cultura pop, el caso del mundo pop, cómo eso acabó influyendo pero sí es mucho de cómo te nombra, por ejemplo, es uno de los pocos textos, digamos, académicos, en donde se cita los primeros casos que hubo de un merchandising posterior a una producción. En este caso pone el ejemplo del Mago de Oz, que es Ujú. una novela, después fue una obra de teatro, fue un programa de radio, después por supuesto la película de la Metro, Mm. protagonizada por Judy Garland, que ahí ya se generó un primer atisbo pero evidentemente los billones con B que ha generado la Guerra de las Galaxias se Mm. salen de todas las tablas. El único Más caso aparte. anterior, José Gracia aunque iba, muy iba a centrado sobre todo en Japón, conectarse, iba a conectarse hoy con no, lo que nosotros pasa es que José o el otro día y al final no podía. sí iba, sí iba a conectar el miércoles que sí podía, hoy no podía, pero en realidad, bueno, Una esto es una pena, ¿no? excusa Porque perfecta además.
Sí, pero bueno, yo creo que en este libro que todavía se puede conseguir, de hecho ya hablamos en su día Sí. con el editor de Diablo, eh, eh, este libro hay varias páginas, bueno, un entero dedicado a Sombras del Imperio. Y además está muy bien porque es el capítulo donde realmente te da todas las claves sobre lo que fue. Porque en realidad hubo cosas, Sombras del Imperio, hubo cosas que sí salieron en España y hubo cosas que no, hubo cosas que se quedaron Ujú, directamente por el mercado americano, con otras muchas. Lo de, en realidad lo de el hecho de que hubiese cosas solamente para el mercado americano y cosas que salían al mercado español, ujú. no es una cosa tan extraña. Por ejemplo, a ver, la novela, esta es una de la versión en formato Pocket de Steve Perry. Eso Sí, sí salió, pero por ejemplo, lo que está aquí debajo, el soap, que está el original y toda la historia, esto no salió en España. Por el tema de la figura salió muy poco, salieron muy poco. eh, claro. Vamos a ver, ese momento, Kenner en España sacó muy poquitas cosas, o sacó unas cosas, digamos que muy Bueno, yo si no discontinuas. les importa me voy a ir descabezando un poco porque Sí, por aquí favor, hace sí, más no, calor que allá y sí, lo me lo entiendo. dejo aquí al lado de acompañante. Ahora el pelo cualquiera se lo coloca otra vez en su sitio. Sí, La verdad da es que igual. Pero vamos, el libro, este capítulo está muy bien. O sea, el capítulo escrito por José, yo creo que él en realidad, o sea, yo sé que añadiría más cosas las que hay en el libro, mm, pero yo lo recomiendo porque además sobre todo es una buena guía para encontrar cosas y para valorar algo que en su momento, no voy a decir que pasó desapercibido, pero eh, no tuvo quizá la impronta. Sobre todo porque además lo que se publicó de Sombras del Imperio en España, la novela, que hay una versión en castellano, los cómics que los publicó, ¿no? Las dos colecciones, sobre todo la colección original, que son 6 números, 3 álbumes publicados por nombre, 2 números cada uno. Y después una cosa que a mí personalmente me encanta el juego, cuando salió la Nintendo 64 sacó un juego de Sombras del Imperio. De hecho, pero yo te yo quería preguntar antes de que siguieras, ¿por qué has decidido hoy dedicarle este especial al día de Star Wars a Sombras del Imperio? porque creo que es una historia mucho más rica en matices y mucho más válida de lo que en su momento hizo tiempo. De Sombra del Imperio se habla bastante poco, siempre se habla de lo mismo, que suelen ser los muñecos, o sea, la colección de Hasbro, que tampoco era muy grande. La de Micro Machine, que en España salió, creo que salvo una cosa, salió todo. Por ejemplo, no salieron las naves, la nave de Darth que la sacó Kenner, que está muy chula y eso no salió en España. Ujú. Y del juego se habla porque, bueno, de hecho, cuando Nintendo sacó la Nintendo 64, yo tengo, pero en realidad tampoco hay otras muchas cosas salieron, hay hasta una banda sonora. Pero, por ejemplo, el libro de los secretos sombras del Imperio no salió en versión castellana. Y es una historia de la que no y a mí personalmente el príncipe Sixor, o Sixor como prefieras, Ujú. me parecen unos personajes más válidos que se han podido crear y aparte, eh, Sombra del Imperio es como Rogue One mucho antes de que se hiciera, porque Rogue One es digamos, ese nexo que existe entre el antes del episodio 4 y sobre todo por el caso de saber quién construye la Estrella de la Muerte, el tema de quién roba los planos, porque acaban dentro de R2D2 y toda la historia. Aparte Porque que es una película ¿cuál bien era la curiosa. idea original de Sombras del Imperio? Porque a mí sí me comentan de que si lo que pretendía Sombras del Imperio en realidad era, una posible película entre, El Imperio contraataca y El retorno del Jedi, pero que al final se quedó en todo un proyecto multimedia que desarrolló un montón de cosas, pero no llegó a desarrollar ni película ni serie. Cosa que sí pasó posteriormente en la primera trilogía, Mm, cuando sacaron pues todas las series de las Clone Wars y el ataque de los clones y todo eso, mm. ¿no? Entre la segunda y la tercera. A ver, originalmente iba a ser entre el episodio 4 y el episodio 5, pero la riqueza de matices que tiene el episodio 5, o sea,
y entre el episodio 5 y el episodio 6, que además es más oscuro, más adulto. Por ejemplo, el episodio 6 plantea que dentro del imperio existe un submundo criminal que ya va a dejar. Parece que es el único malo, el único gángster, entre comillas, En el que hay universo de en Star el Wars. universo. Y en realidad no, en realidad hay más gente, porque de hecho en el libro de Sombras del Imperio Secreto plantea que por debajo del emperador y de Vader. O sea, es una fuerza de la naturaleza dentro de lo que es el esquema de maldad. Lo que pasa es que, a ver, Patricio, y yo te lo digo por el trabajo que estoy haciendo últimamente, la televisión, mira, las redes sociales tienen cosas divertidas. Ujú. A veces tienen cosas muy, muy penosas, pero hay veces que tienen cosas muy divertidas. Ahora, cada 2 por 3 se habla del principio del final de la serie de V. Sí. Yo ya lo he dicho aquí, hace ya, creo que el año pasado. En el caso particular de nuestro país, y porque me fui a estudiar fuera y me pasé una década viviendo en Madrid, cuando V se estrenó, los 4 primeros capítulos de V pasaron sin pena ni gloria por televisión, pero Ujú. sin pena ni gloria. O sea, no los vio nadie. Los vimos, vería yo, porque ya éramos en ese momento ya éramos raros. Pero en realidad los 4 primeros capítulos de V, yo No, cuando vi el tráiler de fundamentalmente, V, más que raros, yo creo que éramos aficionados a la ciencia ficción. Y a mí cualquier sí, cosa que me sonara ciencia ficción iba a saco, iba a aunque luego fuera igual, lo peor. Pero, y yo exactamente, recuerdo íbamos a verlo. de ver los capítulos de V o de Battlestar Galáctica o cualquier cosa que me pusieran por delante, siempre que tuviera el atisbo de ser de ciencia ficción. Y, Sí, ciencia y ficción. ahí entraba también lo de V, claro. Claro, pero que cuando a mí ahora me hace gracia la forma que tienes de cómo se analizan todos los personajes y la historia y no sé qué, y se habla de Donovan, y se habla de la chica, y se habla del personaje de Michael Ironside y demás. Pero cuando V se estrenó, pues, yo me acuerdo cuando lo puso la primera cadena de televisión, había dos en este caso, cuando pusieron el trailer, yo me quedé pegado a la televisión. Mira que a mí la televisión, a mí nunca me gustó mucho, sigue sin gustarme el medio, me gusta el medio por lo que ofrece, pero no la televisión per se, de sentarse a ver televisión por la televisión. No, nunca he sido de esas personas. Ahora utilizo las plataformas como herramienta de trabajo, pero o sea, la televisión se puede pasar todo el día apagada y un día entero o 2 días y no pasa nada. Pero me hace gracia que hablen de la serie de V, como se habla, tío, y los 4 primeros, nadie lo vio, nadie hablaba de ellos, no había ninguna resonancia. Tuvo que pasar algo al final del 4 capítulo. Que más fue de ver, pasó algo, ese algo lo empezaron a comentar personas que han visto la serie, y la gente que no la veía le saltaron las alarmas como diciendo, no me digas que ha pasado esto. En una época donde tú además no tenías la opción ahora de volver a ver el capítulo, o sea, el capítulo 4 no se volvió a ver hasta muchísimo tiempo después. Pero la realidad es que, o la gente que a lo mejor se apuntó, porque a ver, la ponían los sábados por la noche, y, y ya era el 4 capítulo, y entonces alguien se apuntó, vio, como digo yo, los 15 últimos minutos, y yo siempre recordaré, y lo he dicho ya, y creo que lo volveré a decir, o sea, a la semana siguiente, el lunes, yo estaba en clase, estaba todavía en lo que antes se conocía como U, toda mi clase estaba hablando de V, pero que el mes anterior nadie hablaba de V, o sea, y los 3 que No, habíamos visto pero la serie, que éramos sí, literalmente 3, éramos muertos de risa, y además encima, como la gente sabía que la habíamos visto, la gente venía a que le explicáramos, y en realidad explicar la miniserie de V es muy complicado, claro. porque Pero ¿sabes lo que es yo muy larga, o sea, ahora que tú lo recuerdas, que las proyectaron sábados por eran los sábados por la noche, fueron 2 sábados, porque la miniserie era de 4 capítulos, pero sin embargo, yo tengo el recuerdo de que hicieron pusieron, 6 o fueron capítulos, 6, pero los pusieron seguidos, o sea, 2 capítulos sí, cada sí, noche. O sea, un sábado el 1 y el 2, otro sábado 3 y 4, y otro sábado el 5 y el 6. O sea, como si lo fueran una fueron especie de extendiendo, largometraje, claro, y a lo mejor el sí, primero, pues la gente pasó sin pena ni gloria y tal y cual,
ni siquiera le Las echaron primeras, cuenta nada, ni caso, ni y a caso. lo mejor se engancharon a partir como tú Pero se dices, engancharon del corto, casi de casualidad, de de casualidad. casualidad Lo que pasa, y claro, entonces en ya, la tarde, y tardó bastante tiempo en volverse a proyectar la miniserie, lo que tú dices, porque muchísimo, después muchísimo ya serio, sí, empezaron con la nueva serie con la que serie, un poco retomaba el tema y era que volvían sí, los visitantes pero y todo el nada, rollo. pero nada, nada, o sea, nada que ver. O sea, yo lo recordaré siempre al fin de semana siguiente. La semana se pasaron, te digo, mis compañeros y compañeras de clase se pasaron toda la semana dándonos la lata, unos cuantos, para que le explicáramos. Y lo divertido fue que las 2 últimas semanas que se proyectó V, Ujú. era un sábado por la noche, estoy hablando de que éramos adolescentes o posadolescentes entre 16 y 17 años, nadie salió el sábado. O esperaron, además la ponían tarde, en Canarias era tarde, pero en Península era tardísimo. La ponían como a las 8:30 y además había un montón de anuncios, aquí duraba hasta las 11 de la noche. Y nadie salió, es que ni a la gente ni siquiera, y además era divertido porque terminó la serie y a mí me acuerdo que me llamaron 2 personas a casa por teléfono, una y después otra, a preguntarme porque es que la gente se quedaba, ¿y quién es este que ha salido y por qué ha salido? Que no sé qué. Y el lunes cuando iba a clase, antes del último capítulo de la miniserie, es que fue todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles, jueves y viernes. O sea, era un poco el interrogatorio en plan KGB, porque la gente, claro, la gente no había visto los 4 primeros capítulos y claro, habían pillado el quinto y en el quinto, claro, en el quinto te faltaban datos, todos los datos del mundo, porque te faltaban todos los datos. Entonces, con las redes sociales todo reivindicado, porque a mí personalmente la miniserie de V me parece fantástica, sobre todo el momento en el que he hecho el año 84. Y con Sombras del Imperio y mis Sombras del Imperio es un proyecto muy válido. La historia de cómic está muy bien, la novela es muy buena, la historia de cómic es muy bien, e incluso los muñecos, incluso la presentación, incluso todo lo que se hicieron muy pocas cosas, pero se hicieron todas con muchísimo cuidado. O sea, no hay nada realmente en Sombras del Imperio que desentone. Vamos a ver, que desafine. Por ejemplo, los mismos vinilos de Aplause, que era una empresa que hacía unos vinilos, había buenos, regulares, malos y muy malos. Los dos que sacaron de Sombras del Imperio, las Rendar y Jigsaw, son buenísimos. Ujú. Las cosas que sacaron incluso el Que mismo llegaron a diseño que le sacar bandas cambiaron sonoras la historia, sí, de le Sombras del sacaron de sonora, Imperio, llegaron discos sí, pero sin sí, embargo sí, no, un no hubo disco. película ni serie y No, tal, no. A tampoco era ver, la época en la que era más fácil, a lo mejor, o no no, tan es que complicado meterse en el tema de series y películas y todo eso, y a lo no, mejor ya cuando le llegó el momento a Lucas, pues en vez de hacer Sombras del Imperio, prefirió meterse con la primera lo trilogía. que te, lo que yo te quería explicar con el tema de V es que a pesar de todo, en el año 96, mira, habían pasado 10 años desde que se estrenó V, Ujú, la televisión seguía siendo, o el cementerio de elefantes de muchos actores y actrices, o ese medio hable. Vamos a ver, yo hay cosas que no puedo defender de las plataformas, ujú, en cuanto a que no me gustan la gente que abusa. Pero la plataforma tiene una virtud que no tiene una televisión convencional, más allá bueno, que es en cierta manera el esquema del Plus. Tú le estás dando dinero para que tengan independencia y hagan un montón de cosas. O sea, no se tienen que regir por anuncios, no se tienen que regir por una parrilla, no se tienen que regir por anunciantes, que te lo digo por experiencia, trabajar con anunciantes es dificilísimo, porque hay una frase que te dice en el primer año que estás en la universidad, no existen malos anuncios, sino malos anunciantes, que eso es, los anuncios no son malos per se, el que es malo es la persona que te lo encarga. Y hay anunciantes que son un desastre y te obligan a hacer unas cosas que en realidad van en contra de su propio beneficio, pero es el anunciante es el que tiene el dinero y el anunciante tienes que hacerlo. Y la televisión como medio que es, está muy condicionada sobre todo. Es quizá el medio, además, el mejor ejemplo es desde que empezaron las televisiones privadas y la competencia con las autonomías, que no dejan de ser una televisión pública, la contraprogramación, o sea, hubo que hacer una normativa para evitar la contraprogramación en televisión, que se dice pronto. O sea, yo recuerdo estar en la universidad en las primeras jornadas de contraprogramación de televisión, o sea, tuvieron que llegar hasta el ámbito académico porque era descarado, o sea, había gente que llegó a cambiar los anuncios 15 minutos antes de la emisión de un programa. O sea, eso para una cadena de televisión es demencial.
y les acabó pasando. Como, como lo que comentó un guionista que tú conoces, porque lo invitamos a lo que antes al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife en el año 2006, a presentar un cómic que se llamaba Cuerda de Presa. Ok. El guionista de ese cómic, Bueno, vamos a comentarlo, es Jorge García. Exactamente. El guionista, que también era guionista de televisión, yo me acuerdo que él me dijo que trabajaba en Telecinco, y entonces yo le pregunté, y miren lo que voy a decir, que por favor, bueno, si se quieren rasgar las vestiduras, bienvenido sea, el viernes por la noche, tienen todo el derecho del mundo. ¿Cómo es que había en determinadas series de una serie, que además aquí fue muy famosa en Finlandia, que es Los Serrano? Lo que pasa es que Los Serrano aquí fue famosa no por lo mismo que fue en España, fue por otros condicionando. Como una serie tan histriónica como Los Serrano, había cosas tan válidas como determinados finales, sobre todo la última secuencia. Y él me dijo que había te ibas a una reunión de producción, te aguantabas 3 horas de gritos muchas veces, y cuando faltaban 5 minutos para terminar, le decías al productor, mira, he tenido hasta ahí. Preguntaba, ¿va a costar más? No, vale, pues entonces Para adelante, ¿no? Como decimos aquí. exactamente. Entonces, ¿No va a costar más hay un dinero? Para adelante. final, No hay problema. no, y hay un final que además fue muy famoso, porque hay un capítulo, además lo recuerdo perfectamente, que el capítulo se llama Las Monetas, que es un capítulo donde, bueno, pierden los más que de costumbre, pero el final, la secuencia final, que además está rodada en una plaza que está en Chueca, que yo conozco perfectamente, porque he ido miles, es una secuencia además totalmente onírica en realidad, pues tú no sabes muy bien por qué, sabes lo que pasa, pero digamos que no conoces todo. Y está rodada además por la noche, prácticamente sin diálogo, con una adaptación de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, que es la misma que utilizó Luchino Visconti en Venecia, hecha con una sensibilidad que evidentemente esa serie nunca tuvo, solamente eso con 2 personajes. Y además fue muy curioso porque ese capítulo lo pusieron en su emisión normal, pero como el capítulo fue tan desastrosamente disparatado, además Telecinco tenía la costumbre de antes de ese final ponía anuncios. Entonces mucha gente se mandó, esto no tiene solución. Terminan los anuncios y empieza este final, que además está protagonizada por Marcos y Eva. Aquí ese final, por ejemplo, en Finlandia lo tienen en las alturas. Ese posiblemente sea el capítulo más famoso de Los Serrano que ha visto, que más gente lo ha visto aquí en Finlandia. Y entonces el final en sí viene a ser un poco como le pasó a V. Ese final no lo vio prácticamente nadie. Y quienes lo vieron, bueno, lo pusieron en los conos de la luna. Tanto fue así que Telecinco repitió ese capítulo de Los Serrano el domingo. Y realmente la gente lo que quería ver era el final porque es que la gente había dejado de ver el capítulo. Y entonces a mí siempre me sorprendió en función de el hecho de que el capítulo, donde está hecho, eh, tú no entiendes, porque en realidad nadie entiende cómo él sabe dónde está ella y cómo él llega antes que ella y hace lo que hace. O sea, es totalmente, de cierta manera, una especie de mini cuento de hadas, pero dado con una sensibilidad que no tiene nada que ver con la serie original y encima con esa adaptación de la música de Mahler. Yo lo recomiendo, si tiene oportunidad, está en internet, ponen las monedas y se van justo al final. Y entonces ve a ella sentada en unas escaleras, que es una plaza, la escalera de una plaza que está en Chueca, en Madrid, y al lado hay un fotomatón, y entonces es todo un capítulo, es una secuencia de sus vivencias, la música, el ruido del fotomatón, lo que ella lee, lo que ella ve. Tú no sabes cómo llegó allí, cómo él sabe dónde está ella, porque él supuestamente está en el otro extremo de la ciudad, y Madrid es una ciudad enorme. Cómo termina la historia, la forma que termina. Y yo cuando tuve oportunidad le pregunté, dice, no, si esas cosas son así, o sea, tú tienes una idea y sabes que te van a decir que no si empiezas al principio. Pero si esperas al final que están todos muertos de cansancio, se quieren ir todos a casa, te van a preguntar, ¿cuesta más? No. Entonces, tira para adelante. Y además en un capítulo, digamos que es muy fácil en cuanto a que no tienes que hacer diálogo. Tienes que escribir de qué va la historia, pero no tienes que encima añadir diálogo, no sé qué, no sé cuánto, es mucho más fácil. Pero es que la televisión, Patricio, siempre ha sido un medio muy para destacar en plataformas y
hasta que empezó primero Canal Plus, pero Canal Plus durante una década era el canal de aquella gente estúpida que se quería gastar dinero en ver películas sin anuncios, cuando las podías ver con anuncios sin pagar nada en una televisión convencional. O sea, Canal Plus funcionaba, o sea, Canal Plus es una idea francesa y no nos engañemos. En España van X millones al año al cine y en Francia van más gente al cine que la población total de gente. O sea, Sí, no, hace eso 3 sí es años verdad. fueron 29 Pero, millones de franceses a verlo. y Entonces, entonces la cambiemos televisión, la pregunta. O sea, no sé, vale, no está, a lo mejor no existían en ese momento las posibilidades de hacer una serie con Sombras del la Imperio mentalidad, o la no existía mentalidad. la predisposición Pero de decir, por qué no se hizo la película? a ver, eso ya, Porque, por ejemplo, buena pregunta. yo sí te digo, yo recuerdo, mi Bueno, sí, impresión puede ser, hay una causa. mi impresión puede ser que fuera, o sea, Sombras del Imperio es una historia demasiado, iba a decir oscura, pero bueno, adulta, para lo que en ese Ujú. momento se estaba haciendo sobre Star Wars. Porque claro, Sí, después de todo el tema del retorno del Jedi, este personaje, o sea, después del retorno Jigsaw del es Jedi, demasiado adulto. tienes las 2 películas de los Ewoks, La aventura de los Ewoks, tienes las series de televisión que se hicieron de dibujos animados, que eran Droids y los Ewoks, Y y Evox, y sí, y era todo como muy enfocado a un público más infantil. O sea, si más llegan en ese infantil. momento a sacar a Sombras del Imperio del formato libro, de la parte literaria, del comic book, que bueno, Y del vale, juego, está dirigido a un público juvenil, pero quizás ya más adulto que el infantil, está el videojuego y todo lo que se hizo, porque la verdad es que si te vienes a ver Sombras del Imperio, es un gran proyecto multimedia al que lo único que le falta es es una o película. una película o una O una serie. miniserie. Sí. Es lo único que le falta. Mm, A ver, Patricio, Porque de todos los en lo que demás está, tiene, era vamos a lo que ver, comentábamos, es que incluso discos con la banda sonora de Sombras del Imperio, o sea, series de cómics con los personajes, tienes, tienes todos los elementos, pero tienes todo, colección de juguetes, varios videojuegos, menos lo otro. mm, las figuras, que fue la primera vez que se sacaron figuras o sea, de un proyecto, como quien dice, multimedia dirigido más al cine y a la televisión. Fue la primera vez que, sin haber salido la película Sin ni haber la salido la serie, película. Sí. sacaron merchandising de todo el tema, ¿no? ¿Por A qué? ver, el proyecto es del 94, el proyecto lo trataron a final de noviembre del 94. eh, Hablaron con toda la gente que tenía relación, como podía ser en ese momento Kenneth, como podía ser Dan Books, que es quien publica tanto el libro como la novela de Steve Perry. Hablaron en este caso con Lucas Hart, y que hizo un juego para PC, y después hablaron con Nintendo para que hiciera un juego específico para su nueva consola. Lucas ya estaba en ese momento en la edición especial. No, vamos a ver, eso no hay que ser tampoco ningún gurú para decirlo. Y después lo que tú has dicho, o sea, el problema es que Sombras del Imperio, vamos a ver, Patricio, Rogue One es con mucho la película más seria de Star Wars, Correcto. pero con mucho más. O sea, Y no es yo una creo película que que no tiene concesiones de las que aéreas. más ha gustado, fuera de las películas de la trilogía, que son De las películas. No, no, las más seguidas. a ver, de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que se hizo a partir del episodio 7, 8, 9, a mí la historia de Han Solo me sigue pareciendo que está muy bien, lo que pasa es que la gente Mm. tampoco la quiso entender, más allá de... Pero No, Rogue es una One es película que el se puede ver y ejemplo, tiene todo su tema, pero por ejemplo, a mí lo que me ganó de Rogue One fue el final tan valiente que tiene. sí, sino Me parece un pero es final que muy valiente, o sea, es el final que tú es el dices, fin este es el exactamente. final que tienes que Lo tener. fácil hubiera sido buscarse otra salida, pero no, ese final me parece tan valiente que es lo que le da valor, o sea, la película tiene todos sus elementos y tiene todo su desarrollo, pero le da un valor Sí, que no pero le da. Y esa película que se hizo en el momento en que se hizo, hubiera sido un Sombras del Imperio
si se hubiera hecho Sombras del Imperio. No sé si me explico. Tendría que Claro, haber ido pero por el ahí tema es Sombras del que, Imperio. Y yo creo que en la época en claro, la que se planteó todo el proyecto de Sombras del Imperio, no hubieran sido capaces de ir por no, ahí. no, no. No, y aparte yo creo que estaban tocando, eh, a ver, Sombras del Imperio no deja de ser también una excusa para que la gente se compre cosas, no nos engañemos. Eh, porque esto funciona como funciona. Lo que pasa es que también Sombras del Imperio es lo que te he dicho, es uno de los primeros proyectos donde una idea generó un montón de cosas muy válidas. También Sí, pasa una sí. cosa, el tema de Sombras del Imperio es lo que te he dicho, hay un par de cosas, bueno, hay un par de bustos en bronce que te van a gustar más o menos, pero Sombras del Imperio todo el mundo se lo planteó para que, digamos que todo el mundo se lo planteó para que quedase muy bien. Fíjate, en la portada del libro, que es un póster apaisado además, es de Drew Struzan, o sea, tiraron, no se privaron de nada. O sea, en realidad en Sombras del Imperio pusieron encima de la mesa todo lo que tenían. Pero es lo que te he dicho, o sea, se terminó el episodio sexto, hicieron las dos películas de televisión de los Ewoks que después se estrenaron en cine, hicieron la serie de los Ewoks y los Droids, que en cierta manera, porque Lucas se quedó muy contento con el trabajo en Elvana, en The Famous Wookiee, en el cortometraje que se presenta Boba Fett en el Star Wars Holiday Special. Y después del 86, a partir del año 86 fue cuando empezaron a circular rumores de que se iba a hacer algo. Y pasaron 10 años y no se había hecho nada, porque no se había hecho nada. Lucas también estaba dedicando a otras cosas, no nos engañemos, entre ellos Sí, Indiana, por ejemplo. Indiana Jones, Tucker, Un hombre y su sueño, se involucró también en Capitán EO con Frank Clark y Michael Jackson. Y surgió el tema de la edición especial por el 20 aniversario, evidentemente le dio el trabajo que les dio. Mm. Pero Sombras del Imperio es una historia muy, muy adulta. Yo quiero pensar, lo que pasa es que, claro, hay personajes que a ver dónde lo sacas, pero ver un enfrentamiento entre Jigsaw, Guri, que es su eh, guardaespaldas cibernética, y Darth Vader, merecería muchísimo la pena. Mm. O sea, lo que pasa es una serie que te cuenta cosas de Leia, te cuenta cosas de Luke, tienes al emperador por el medio, tienes a Darth Rendar, que es un personaje tremendamente válido. Lo que pasa es que no deja de ser una especie de competidor proyecto de Han Solo, Ujú. que eso tampoco pasa nada porque en los cómics de Marvel hay competidores de Han Solo. O Mucho. sea, me refiero a lo que pasa que también los cómics de Marvel, la gente los ha leído como los ha leído, no los ha leído en su momento. Pero, y por ejemplo, el mismo Richardson, él siempre ha dicho que una de las mejores series que publicó Dark Horse del Imperio. Pero por eso, hay cosas que salen bien. Fíjate que en el libro de Secretas Sombras del Imperio se habla muy claramente de que esta historia está hecha durante la escritura del canon, de ese canon que ahora Disney lo acepta, lo rechaza y lo vuelve a aceptar cuando le conviene, por una Depende de, cuestión, sí, por depende de cuestión de la mera. cuestión monetaria en el momento. Exacto. No, y Patrick, y de la rectificación, porque también evidentemente ellos primero dicen que no y después se dan cuenta de que hay cosas que Mm. son tremendamente. Es lo que ya dijimos en su momento, hablando de Pero, otro tema, y una pregunta, que tú, ¿Sombras del Imperio lo han dejado fuera del canon o lo siguen manteniendo dentro? sinceramente no lo sé. No A lo mí es que sabes. el tema del canon, a mí el tema, no, es que sinceramente a mí el tema del No, pero canon tú ya no me sabes, y preocupa además el porque, canon, lo que estábamos comentando hace un segundo, o sea, Disney y el canon, ahora que Star Wars es de Disney, o por lo menos es la que más corta y mete no, cuchillo, no, es suya, es suya. pues, o sea, sí, a Hace Lucas de lo que vez le en da la cuando gana. le consultan, pero de aquella manera, ¿no? Como al abuelillo y tal, oye, abuelillo y tal, mira, ¿tú qué nos dices de esto? Ah, vale, muy bien, si interesa lo aceptamos, si no nos interesa, Sí, pasamos del no, no. abuelillo. Hombre, Pero yo creo que le consultan, vamos a ver una cosa. El rancho Skywalker sigue siendo George Lucas, o sea, eso no tiene hombre, discusión, ya, es su casa, eso es evidente, eso no se lo han es su casa. comprado. Eso no se lo han Y comprado.
Y los archivos, vamos a ver, yo no creo que todos los archivos que están en el Rayo Skywalker los tenga Walt Disney. Amén de la experiencia, amén de los contactos. Esto es así. O sea, vamos, y tampoco han Mm, comprado las oficinas de Marvel en Nueva York, aunque Disney comprase Marvel. Entonces, evidentemente, Disney lo que no está haciendo mal, y mm, eso se lo tengo que reconocer como otras muchas cosas, por ejemplo, el cuidado que está poniendo. Mira, el otro día, por aquello, de hecho lo tengo por ahí. eh, Viendo el Variety, ya el Variety, ya más revista que periódico, me ujú, sorprendió encontrar un anuncio de Buenavista, cuando Buenavista era digamos que es la empresa madre de Disney, sobre todo a nivel cinematográfico, dándole las gracias a Warner Bros. Por los años en los que Warner distribuyó Disney, que en realidad yo que estaba dentro, las relaciones eran las que eran, o sea, Warner no se preocupaba de una parte y dejó, voy a decir morir, pero tampoco se preocupó mucho. Pero es curioso como Disney sí le dio las gracias. Y eso a mí personalmente no sé, me sorprendió ujú, gratamente. Y por ejemplo, el cuidado dando Walt Disney, yo que tengo el agravio, no el agravio comparativo, sino la posibilidad de ver lo que se hace aquí y lo que se hace en España. Y el cuidado que está teniendo Walt Disney a la hora de promocionar las cosas es digno de mención. Y sinceramente, o sea, eh, hay empresas que cuando estás haciendo algo te mandan 10 fotos. Disney te ofrece 150. Y además no te ofrece cualquier cosa. O sea, el material que está ofreciendo para promocionar sus cosas, ya sea cine, ya sea televisión, tanto que sería Marvel como sobre todo la Guerra de las Galaxias, la verdad es que es digno de reseñar. Lo están haciendo muy bien, están mandando las cosas de manera puntual, de manera clara. ujú, Te informa, además te informa muy bien. Tienes acceso a muchísimas cosas y desde luego eso no, hay gente que te manda lo justo, como pasaba antaño, que te mandaban X, no, no. Ahora tienes el material que quieres y encima puedes hablar de la producción en general, puedes hablar de un personaje en particular, de dos personajes, de tres personajes, de lo que te dé la gana. O sea que a mí, estamos, Disney se está cuidando muy mucho. Yo creo que en cierta manera porque, por ejemplo, cuando con Warner hay películas de Disney que las cuido mucho. Ya lo dijimos en su día, bueno, tú no estabas, pero ya lo hablamos Antonio y yo cuando de Rocketer. O sea, la gente de Warner de Rocketer no tenía ni idea. Era una película que le porque ellos distribuían en Disney, pero en realidad, más allá de un pressbook que no aporta nada, sobre todo a nivel del cómic. Y digo, y gracias a Joseph Tutain, porque si no, me hubiera dado como estaba. Y eso es una cosa que parece como que alguien en Disney, no es que se lo tome bien o mal, simplemente tomó nota y ahora cuando se han hecho cargo de las cosas, Disney siempre ha sido bastante bien cuidada con eso, pero es que últimamente, yo lo tengo que decir, yo llevo en esto, en este 30 años y la verdad es que da gusto. O sea, se lo están currando, por decirlo de una forma muy clara. ujú, Eh, eh, el tema es que, dicho todo esto, todavía, sobre todo antes, ahora no, antes del cambio de siglo, vamos a ver, los e no son malos per se. O sea, a mí me hizo mucha gracia cuando me tocó analizar de manera, digamos que más seria, el retorno del Jedi y la acción de ujú. cómic, que es lo último que hizo, casi lo último que hizo Williamson sobre la Guerra de las Galaxias, una parte de las tiradas de prensa. Los e aparecen en 3 viñetas, porque yo tengo claro que a Goodwin no le van los e. Pero no es que no le gustasen los e per se, porque hay una secuencia, hay un par de secuencias muy tristes en el retorno del Jedi, cuando Mm. se están enfrentando con el Imperio y el Imperio les Y, pasa ta- por y ta- encima como una pisonadora. Ya veo, evidentemente, o sea, demostrando que el imperio no tiene respeto por ningún tipo de forma de Por nada vida, ni por inteligente o de no vida inteligente, eso es inteligente. evidente. Y Pero que, te por da, o ejemplo, sea, y te da pero que, mucha que pena. los Ewoks, por ejemplo, también le dan momentos muy divertidos a lo que es la película del imperio No, no, el vamos a ver retorno del el Jedi, momento en perdón. el O sea, que tiene unos hay momentos muy momentos divertidos fantásticos, que protagonizan los Ewoks. Luego también pero es lo eso, que tú dices, te meten, claro, ya que estás contento o que te han producido una cierta empatía
como personajes, pues entonces, claro, te empiezan a dar los palos ahora vamos a y por entonces te ello. quedas hecho polvo Entonces cuando el te da imperio mucha pena ver pasa cuando sobre ellos, pasa claro. por encima y mueren. Entonces, Wicket trata de revivir a un A un compañero suyo y compañero, es que el sí. compañero ha muerto. O sea, a mí sinceramente te digo, son secuencias que te dan muchísima pena. Pero dicho todo esto, estoy de acuerdo en cuanto a que los Ewok, digamos que le bajaron, que le bajas en la media de la serie, porque en realidad los que habíamos crecido con ellos, habíamos crecido con las Guerras Galaxias, todo lo demás, seguimos creciendo y en realidad aquello nos influyó como nos influyó. Eh, porque mientras los Ewok estaban haciendo monerías, como diría uno, en el bosque de Endor, Lando estaba tratando de sobrevivir a lo que le había preparado al emperador delante de la Estrella de la Muerte. O sea, en realidad, y más Pero megalómano fíjate, que el emperador. sí, pero fíjate tú, yo por ejemplo, me da pena que no se haya aprovechado más muchos de los personajes oscuros, siniestros incluso, que aparecen en Sombras del Imperio. O sea, hay un montón de No, no, no sé. personajes que, o sea, mi idea es de que muchos de los personajes que posteriormente, o sea, de entrada el emperador, el emperador del retorno del Jedi, que es posterior, y el emperador de la venganza de los Sith, bebe directamente del personaje, del emperador como Ujú, personaje en ujú. Sombras del Imperio. Sí, sí, Y sí, hay sobre muchos todo el personajes, nombre de los hay sí. muchos personajes que salen en Sombras del Imperio que después salen personajes, o sea, no ya en la primera trilogía, o sea, en la original, que es la que vimos primero, o sea, porque independientemente de que cronológicamente estén colocadas de Sea manera distinto, sí. diferente, la primera son los episodios 4, 5 y 6, eso es así, pero después, por ejemplo, cuando te sacan los episodios 1, 2 y 3, la que se supone que sería la primera trilogía en el tiempo, aparecen ahí personajes mucho más siniestros, sí, mucho más Mm, oscuros, que para mí beben de sí, Sombras sí. del Imperio. A ver, Y luego eh, también aprovechan y ya lo sacan en las Guerras Clon y en todas las series que han ido surgiendo, bebiendo de toda la saga y por supuesto en la última en trilogía. la O sea, última trilogía. todos esos Sombras del personajes, Imperio, o sea, los a ver, caballeros de Ren Sombras que del dicen Imperio fue que no un... se, los Sí, caballeros de Ren que al final dice que no se aprovecharon lo que se pensaba que se iba a aprovechar o que se les iba a sacar el jugo que se les iba a sacar. Para mí mm, los caballeros de Ren salen de Sombras del Imperio y cualquiera que se lea con un mm, poquito de atención los libros o los cómics mismos, los cómics sobre los todo. ves ahí, estaban ahí, el esbozo de los caballeros de Ren estaba ahí. Es que en cierta manera yo creo que el Sombras del Imperio también fue una especie de banco de pruebas de los que pensaban que se podía hacer una guerra de galaxias más seria, con personajes más oscuros. Más oscura, más Vamos a ver, siniestra, exactamente. es un poco lo de lo, vamos a ver, el problema es que, bueno, la televisión hoy día no es barata en comparación con lo que podía hacer tampoco. Piensa, si no, que una de las mejores series que se ha producido en la corrupción en Miami, o Miami Vice, como la quieras llamar, costaba $1 millón por capítulo de la Ujú, época. O sea, y no por los coches, sino porque estaba rodada con cámaras de 35 y estaba hecha de una forma. ujú. Pero ahora es distinto, pues digo, ahora todos pagamos para que se gasten, las plataformas se gasten dinero en hacerlo y evidentemente En tienes un hacerlo, presupuesto y no tienes que exactamente. estar preocupando. Pero en realidad es un banco de pruebas para, para algo que en su momento era muy difícil de hacer porque la televisión seguía siendo un medio secundario. O sea, la televisión tenía una obligación. No había una televisión, digo, hasta que surgió el Canal Plus, que se dedicara exclusivamente a hacer lo que hacía. Entonces, Ujú. y después te digo, amén de, eh, eh, a ver, al Imperio Contraataca se le ha criticado, o sea, ya lo he dicho otra vez, o sea, si tienen oportunidad, de hecho hay una web que recopila guiones, léanse el primer guión que leen de la Guerra Galáctica, que del castillo, el castillo de Darth Vader lo recuperaron para Rogue One. Es verdad. Eh,
esa es la historia. Léanse ese guión que se salvó lo que se salvó. Vayan viendo los guiones. A medida que va pasando cada vez son más oscuros. O sea, el guión de Kasdan, comparativamente al simplón guión de la Guerra de las Galaxias, el Imperio es un guión tremendo serio, muy, muy serio. De hecho, yo creo que es tan serio, tan serio, tan serio que el guión del Retorno trata de evitar esa seriedad porque, claro, es que el problema de esto, problema entre comillas, también, también los seriales eran serios. O sea, también decir que un serial de cine no era serio es una tontería. Pero quizá no sé, el tema es que se hizo esto. La ciencia ficción adulta, Patricio, era literaria. No Sí, había eso ciencia es ficción cierto. adulta, no había ciencia ficción o literaria. En cómic también había ejemplos de ciencia ficción literaria, pero fundamentalmente la ciencia ficción seria era literaria. O sea, Ursula Le Guin, Phyllis K. Dick, Asimov y todos los que te puedas imaginar. O sea, te he puesto de ejemplos que me vienen a la cabeza. Robin A. Heinlein, todo eso era serio. Pero existía un cine distópico serio, que por ejemplo, ya hablaremos en su momento de dos películas de ciencia ficción distópicas muy serias, como son El planeta de los simios y Hasta que el destino hasta que el destino nos alcance, o Soylent Green, el título original O de la Naves película. Misteriosas también era una película Nada de misteriosa. Sí, sí, por ejemplo, muy, Nada o misteriosa sea, era muy está, adulta, o sea, si sí, sí, o sea, ibas buscando Silent otra Running, cosa, te aburría, no, exactamente, o no, sea, no te ibas a pero era encontrar. ciencia ficción, verdad, o sea, Bueno, pura y dura, era ciencia ficción pura y la, dura. la ciencia ficción no solamente, la ciencia ficción seria no solamente 2001. O sea, se hicieron Sí, muchas cosas en los años, 2001. sobre todo en los años 60 y 70, eh, muy serias. Y casi todos están basados de una forma o de otra en novelas o en relatos de escritores de ciencia ficción. Bueno, y en Brackett, que él era una gran guionista, también le gustaba mucho el tema de la ciencia ficción. Pero el hecho de meterse a eso, o sea, si tú lo piensas fríamente, se podía haber hecho el retorno del Jedi, se podía haber hecho más, incidir más en los bajos fondos, en esas recompensas que llega a la cantina de Mos Eisley a matar a Han Solo, todo lo que rodeaba a la raza, De los también Hat. se boza Pondababa Doctor Evazan, muy rápido, pero se boza. Y sobre todo es la parte de que dentro del imperio, aun siendo una parte tiránica, siempre hay un submundo, que el imperio, de cierta manera, no controlaba. Entre ellos, también hay que entender que también es, como le dice a Luke Skywalker a Han Solo, si existe un centro del universo, este es el más alejado de él. O sea, vive en el universo, donde al Sí, el borde de imperio, la galaxia, sí. al imperio le importa muy poco y en cierta manera le interesa Pero que haya fíjate gente una como cosa, Jabba yo porque lleva incluso los creo recursos. que si hubiera habido unos bajos fondos dentro de lo que era el imperio, y siendo el imperio parte de ese lado oscuro, de ese reverso tenebroso de la fuerza, al imperio le hubiera interesado que existieran esos bajos fondos, incluso Mm. tener cierta connivencia con ellos, a pesar de que No, quisiera y de dar hecho, ¿cómo se dice? Una apariencia de control férreo sobre todo, evidentemente, yo creo que es ahí como el rollo muchas veces que se plantea en Japón lo de la yakuza, ¿no? Que la yakuza hasta cierto punto está aceptada por la sociedad como que la parte chunga necesaria. Cuando se pasan de la raya les dan, les dan palo, pero cuando están controlados o los negocios turbios que siempre va a haber están dentro de unas normas o unos límites, son aceptados, ¿no? Pues eso yo mira, lo eso, trasladaría, me parecería la forma perfecta de la trasladarlo al imperio, ¿no? O sea, asunto del imperio. hay unos bajos fondos, los bajos fondos tienen connivencia con el imperio
y mientras no se salgan de unos límites, el imperio los acepta. Como el imperio, vamos, y además les interesa perfectamente porque saben que el imperio no tiene ningún problema de que si se pasan de la raya los desaparecen del mapa y punto. O sea, De ninguna, hecho, a ver, ningún tipo de remordimiento. has puesto un buen ejemplo porque, a ver, una de la que ya hablamos en su día, hemos hablado por encima y hay que hablar. Bueno, hablamos cuando el anterior diálogo besó la pantera por el Raider, que escribió el guión de Yakuza, la película de Sidney Pollack. Y después el actor que hace de Ken en Yakuza es el que hace de policía en Black Rain, la película de Ridley Scott, protagonizada por Michael Douglas y Ander García, porque más que Takakura es uno de los grandes de los actores. Es el prototipo de Yakuza. En Yakuza, el hermano de Ken, cuando habla con el personaje de Robert Mitchum, le dice, claro, él sobrevive a la guerra, lo encuentran años después, y cuando vuelve a la sociedad, aparte de lo que se encuentra en un país ocupado, su mujer está siendo cuidada por un soldado norteamericano, Robert Mitchum, él acaba dentro de la Yakuza. En el caso de la Rain, el personaje, el Oyabun, al que le encarga que el Douglas que acabe con el Oyabun rebelde, le cuenta la historia. La gente no sabe lo que es la lluvia negra. La lluvia negra es la lluvia radioactiva. Después de Claro, después de Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki, sobre todo después de Hiroshima, como se dice allí, llovió. Y llovió una lluvia negra, que era, o sea, la lluvia lo único que hizo fue amplificar los efectos de la radiación, porque Claro. esa lluvia cayó sobre la gente y sobre todo cayó sobre O sea, la Tierra y la hizo. los restos que se volatilizan vuelven a caer sobre la Tierra. Bueno, o sea, esa ceniza que surgió cayó. Y entonces, aquí tenemos algo parecido en Canarias. Lo que pasa es que aquí la lluvia que tenemos es canela. Cuando sube mucho la calima, sí, luego llueve y la bueno, lluvia es de color y yo canelo. exactamente igual. Que en Pues vez en de este caso era limpiar negra, lo que pasa que, te deja cubierto de canelo. pues en este caso era lluvia radioactiva. Y entonces, La lluvia en negra, sí. cierta forma, eh, esa lluvia negra es la que explica cómo un niño que vio morir a su familia en Hiroshima haciendo un yakuza. Porque en realidad el Japón que murió con la guerra, con las dos bombas atómicas, el Japón que perdió a una figura divina, que era el emperador, para hacer una figura terrenal otra vez. Hasta ese Hubo momento. muchísima gente, era la reencarnación de un dios en la tierra. Se quedó desubicado. Entonces la Yakuza les dio, o sea, la Yakuza mantuvo en cierta manera parte de las tradiciones y los excesos, pero de todas las tradiciones de antaño. Entonces, en el caso en el caso de la organización de Shixor, se llama Sol Negro, en cierta manera es eso, o sea, hay mucha gente, mucho superviviente, además eso es una conclusión después de haberlo leído y haber leído el libro y toda la historia. Hay cazarrecompensas, hay veteranos de las guerras clon, porque evidentemente las guerras clon existen, después de hicieron las películas, pero las guerras clon ya se nombran desde el episodio 4, cuando Leia le deja el mensaje a Obi-Wan dentro de R2D2. Y que también justifica por qué se han eh, prohibido los robots o porque hay tan pocos robots. Exactamente. Entonces, el Sol Negro hace un poco como es una especie de eso, de Yakuza, donde la gente, o sea, el submundo, pero vamos, el Palacio de Java es lo mismo, el Palacio de Java hay de todo. O sea, es exactamente el mismo esquema digamos que Sol Negro toma como punto de partida el propio esquema organizativo de la Java de Hat, pero en realidad es eso. Lo que pasa es que estamos en el año 96, la televisión no se planteaba más allá tampoco es que la televisión admitiese estas cosas. O sea, en realidad
te pones a ver y además tú ves la serie, cuántas series de ciencia ficción, cuántas series de género, de muy pocas, pero cuántas series de género se proyectaron en una temporada, duraron 2. O sea, hay series muy buenas que duraron una temporada, 2 temporadas, que muchas series que se suspendieron en la primera temporada siquiera. O sea, no dieron ni siquiera o sea, hay gloriosas excepciones como fue Quantum Lab, como fue por supuesto Babylon 5. Babylon 5 le costó muchísimo triunfar en países. La puso la segunda Muchísimo. cadena y la segunda cadena, cuando había otro evento, se cargaba un capítulo, no te lo ponía No, y después. O sea, te también quedabas la llegó a emitir Antena 3, pero la ponían creo que era a las 6 de la mañana. O sea, era una cosa. Sí, exactamente, cosas así. O sea, en realidad las series de género funcionaban como funcionaban. Entonces, digamos, televisión ni allí, ni fuera de Estados Unidos, ni fuera del mundo anglosajón se planteaba. Pues digo, ya existía los europeos. No había, hasta donde yo sé, no había una versión similar en los Estados Unidos. Y después es eso, digamos que se bajó la media, están centrados en otra cosa. Un poco querían no oscurecer tanto. A mí es curioso porque, en cierta manera, el episodio, le pasa lo mismo, el episodio 1 ya se empieza a oscurecer, el episodio 2 es oscuro, el episodio 3 es espantosamente oscuro. Que es una película, no tiene por Hombre, dónde escaparse. Que es la que la es la venganza que de menos los me Sith. gusta, de hecho. O sea, el episodio 3 es de la que nadie habla, porque es de la que nadie habla. Y es curioso, el miércoles se estrenó el segundo teaser de Obi-Wan y es oscuro. O sea, ese teaser bebe directamente, evidentemente del episodio 3, pero el que tiene la historia va por esos derroteros. Pero claro, estamos en el año 2022. Claro, Y también, que la serie de Obi-Wan estaríamos hablando que lo lógico sería que se desarrolle entre el episodio 3 y el episodio 4. claro, pero ahora hay ahora digamos que hay otra mentalidad y ahora se puede hacer también, digamos que ahora se ha aceptado que los que vimos la Guerra de las Galaxias en su momento se encuentran. Ahora que, por ejemplo, ya no sé, bueno, acabo de ver el preview de este mes y hay no sé cuántas cosas de Star Wars en cómic. Bueno, de Star Wars, de Alien, no sé cuántas cosas, pues como todo lo que he comprado. Ya no hay saturación, por ejemplo, de novelas como la podía haber antes. Y es una pena porque hay muchas novelas que también pasan sin pena ni gloria y están. Pero en realidad ya se ha aceptado que por aquello del algoritmo, que sigo diciendo el algoritmo no es nuevo, el me gusta o no me gusta no es nuevo, antes existían las encuestas y funcionaba exactamente igual. Bueno, y mejor dicho, los odímetros, que eran unos aparatitos que ponías en tu casa y había una empresa que los controlaba y sabías qué es lo que es, qué es lo que veías, qué es lo que no veías. Y existe el Nielsen, el Nielsen Ratio, que eso ha sido siempre cansado de leerlo en el Variety cada 2x3, sobre todo en visión. Eso ya existía, o sea, lo del me gusta o no me gusta no es un invento de mi forma. Eso está inventado de los años 50, menos, de que empezó más o menos la televisión, sobre todo los años 60. Pero en realidad, una de las cosas que ha tenido que admitir la propia Lucasfilm es que la media de edad es mucho mayor y por lo tanto la gente demanda otras cosas. Pero dicho todo esto, Rogue One se ha quedado como un experimento y no se ha vuelto a tirar por ahí. O sea, es lo que tú dices, No, es la película que tiene el final. sí. Yo creo que Y no, se continuó con la de Han Solo, buscando pero nada que ver. el pasado de Han Solo, pero nada que ver con la historia que contaba Rogue One. De todas maneras, No, no. lo que sí están consiguiendo, lo que no han conseguido las películas, lo están consiguiendo las series. Vamos a ver Sí, pero qué pasa con por Obi-Wan. Pero, por ejemplo, ahora mismo claro. en marcha tienes 2 series. Una, que es Mm, la serie, las 2 temporadas del Mandaloriano, que se supone que transcurren después de la sí. caída del Imperio. O sea, Y después estarían el libro de Boba Fett. entre el episodio 6 y el episodio 7, el libro de Boba Fett también, correcto. Y sin embargo, por otro lado, tenemos la remesa mala, que surge Mm, de las guerras clon, pero que se desarrolla
O sea, estaríamos hablando, se situaría igual que Obi-Wan, entre el Mm, episodio 3 y el y el episodio 4, sí, 4, que habla de lo mismo que de clones que escaparon o que de alguna manera se desinstalaron o no funcionó en ellos el chip de lo que tenía control que funcionar. implantado por los científicos de camino para que cumplieran la Orden 66 y entonces tienen una serie de encuentros y una serie de historias que se desarrollan entre el episodio 3 y el episodio 4. Y luego ahí también va a estar Obi-Wan y sin embargo Mm. Mandaloriano está entre el episodio 6 y 7. O sea, que estamos, No, o sea, y ahora mismo después tenemos series que podemos ver al en principio de distintas la saga temporadas, original, sí. antes de la saga original y posterior de la saga original. Y sin embargo, a lo mejor han Creado, decidido que les vale más hacerlo así que hacerlo con películas. bueno, como vamos a ver, hemos estado ya, digamos, prácticamente una hora hablando. Ahora lo que van a ver, porque no las he puesto en un orden específico, son distintas imágenes. No he seleccionado muchas. Lo que verán son imágenes de portadas de cómic, trading card, y la última imagen es un cartel conceptual que se hizo en su momento con donde se planteaba ya una película donde se le ponía el rostro a los, o sea, se escogió a determinados actores para darle rostro a los nuevos personajes. Ujú. Por eso son, no como otras veces, son pocas imágenes, pero de cierta manera, porque por ejemplo, la colección de trading card que es de los hermanos Hildebrand. Los Hildebrand son los Sí. que hicieron el primer cartel de la Guerra de las Galaxias. Son preciosas. O sea, las trading card, por ejemplo, Vamos, son unas ilustraciones maravillosas. Yo creo que por ejemplo, llegaron a ser carteles de las tres películas sí, no, no, originales. no, pero sobre todo de Guerra de las Galaxias. Y por ejemplo, en Sombras del Imperio se habla de algo que no se ve en el episodio sexto. Bueno, no se ve hasta que no salió la edición no salió hasta que salió la edición en Blu-ray, pero que sí habla Attila Facecas en su cómic, que es la construcción del nuevo sable láser de Luke Skywalker, por ejemplo. Ujú. Y de hecho, en las Trading Cards sí sale el nuevo sable láser de Luke Skywalker, el nuevo sable láser verde, por ejemplo. Las ¿Y tú Trading cómo Cards verías son a lo mejor 72. ahora que se recuperara a lo mejor Sombras del Imperio para hacer película o serie, ya que estamos No, en un Sombras del momento en el Imperio, cual estamos yendo para adelante y para atrás? Se pueden contar historias alrededor de lo que son las películas, porque hay un universo entero de posibilidades de historias que contar. el problema es que ya ni a Luke ni a Leia los puedes poner. Bueno, a Luke todavía lo puedes poner, a Leia ya no la puedes poner. Ah, vale. Eh, a Luke sí lo puedes poner, aunque fuera más adulto, eso tampoco habría problema. Yo creo que acabarán. Yo creo que en Porque realidad, espérate, el gran Moff Tarkin ha salido. sí, sí, es lo que te iba a decir. O Eso sea, es cierto. Ah, que Luke o Leia no podrías puedan hacerlo. salir ya, yo Sí, creo que puede salir, se puede salir. podría. No hace Mira, falta, a lo mejor no tanto como sale en la saga en el de cómic, Sombras del Imperio, pero podrían salir en momentos. a ver, Jigsaw puede salir, Guri puede salir, Darth Rendar puede salir, Boba Fett puede salir. Te iba a decir que esta semana han anunciado que una de las próximas series, posiblemente de animación que hagan, sea Los Relatos de los Jedi, que junto con la adaptación a cómic de la trilogía de, de Heredero del Imperio, Ujú. son los mejores cómics para mí son los mejores cómics que ha publicado Dark Horse, Pero, que ¿te los refieres a publicó los Norma en relatos de su los día. Jedi de la Antigua República? Sí, Ok. esos cómics son fantásticos. O sea, yo los recomiendo. Eso los publicó Norma en su día, Sí. que fue lo primero que empezó a publicar Norma Editorial en formato grapa, que hoy Ujú. día son un tesoro de los que tienes que buscar. Yo tengo la edición de Norma y tengo la edición en tomo en inglés. Yo creo que en tomos son 6 tomos. Yo los recomiendo los 6, son buenísimos. Ujú. Y sí, yo creo que ahora es el momento de tímidamente, porque tímidamente, que vayan a recuperar cosas. Yo creo que también es lo que te dije antes, o sea, el panegírico que te dije antes es que cada cosa tiene su tempo. Y
Y yo creo que el problema también es que el caso particular de las galaxias, o sea, el universo Star Wars, generó tanto, y la gente pedía tanto, que llegó un momento en donde lo que se perdió, y todavía sigue pasando, y las redes sociales no han ayudado, se perdió el criterio. O sea, y de hecho, o sea, si tú comparas el George Lucas in Love con la cantidad de cosas que se hicieron alrededor, el George Lucas in Love es una maravilla y Es hay un montón de una, cosas no, alrededor es que una son pasada. una... Eso hay que a todo aquel que no lo conozca, que lo busque en No, no, YouTube, que se puede encontrar de hecho le y que dedicaremos lo a George vean. Lucas in Love, yo quiero Yo lo que dedicarle, que es llega a ser posiblemente de un lo mejor. mediometraje, no llega a ser un largometraje, es un Sí, no, mediometraje, ¿no? es más grande que un costo normal, Por pero eso es el como un tema es como, mediometraje, pero es fantástico, es es genial. fantástico porque con la Guerra de las Galaxias es como con otras muchas cosas. Se ha cometido el error de más vale cantidad que calidad. Ujú. Y, por ejemplo, yo con el caso este, vamos a ver, podía haber escogido 60 imágenes del Sombras del Imperio. Escogí 11, por aquello incluso de poner un blister para que lo vean, porque el diseño era muy bonito, el diseño es muy bonito. Pero en realidad, Sombras del Imperio es un claro ejemplo de, se pueden hacer pocas cosas muy bien sin necesidad de forzar la máquina. Eh, y claro, sobre todo, digo, en el caso de España es muy significativo. Lo más que llegó fue letra, ya sea letra impresa o cómic, porque de la banda sonora era de importación, los vinilos eran de importación, las figuras casi todas eran de importación, que es lo que más habla la gente, porque en realidad en España Kenner sacó los dos packs con dos figuras y un cómic, un trocito de un cómic. De Micro Machine salió como salió, aunque en su día famosa comercial lo sacó prácticamente todo. Pero lo que más salió es letra impresa. Porque, digo, y el tema de las consolas va a funcionar de otra manera totalmente distinta. Ujú. Y eso, quieras que no, en España, pues no nos engañemos. O sea, en España ahora se está leyendo más, la pandemia ha conseguido que la gente lea más, pero comparativamente los niveles de lectura españoles siguen siendo ridículos comparativamente a muchos países de muchos países del mundo. Si hubiesen sacado 600 muñecos, te aseguro que hubiesen hablado más de Sombras del Imperio. Eso lo tengo yo, vamos, más claro, lo sé por experiencia profesional. Y el que le siente mal lo que estoy diciendo es así, o sea, la gente tiene los criterios que tiene y se mueve por los criterios que tiene, no por otra cosa. Sobre todo con Star Wars. Y después eso, el hecho de hacer una cosa más adulta, pues yo he oído muchas críticas de por qué Rogue One tiene que terminar de una forma tan abrupta. Y tú dices, no, no termina de una forma tan abrupta, termina como tiene que terminar. A mí me O sea, parece un final muy Rogue, valiente, por eso, exactamente, termina como Rogue tiene que terminar. One es una misión suicida, lo mires por donde lo Exactamente. mires. Lo que pasa es que lo aceptas con Lee Marvin, que además era marine, en la vida real. O sea, me refiero, Lee Marvin está enterrado en Arlington, que es el cementerio militar de Estados Unidos. Él era mayor de los marines en la vida real, en la reserva, pero era militar de verdad. Lo aceptas entonces el patíbulo, pero no lo aceptas en Star Wars. Bueno, toda serie tiene derecho a... De hecho, una de las anécdotas más curiosas es que el tráiler de Sombras del Imperio, que se puso y se quitó, está narrado por Harrison Ford. Y lo quitaron, porque Que la gente hicieron un realmente... tráiler, es verdad. Sí, Llegaron a sí, hacer no, un tráiler de Sombras del Imperio. no, y todavía, o sea, lo quitaron y ahora se puede encontrar Se en puede YouTube. encontrar en YouTube. Sí, entonces, yo creo que en cierta manera Lucas, bueno, en ese momento él ya tenía independencia, pero bueno, Fox no le iba a decir que no, porque Fox no le iba a decir que no. Pero yo creo que eso, el tema es que con lo que se encontró, eh, yo no sé cómo la gente hubiese entendido. eh, Aunque yo sinceramente, y es una opinión personal, después de haber hecho la edición especial, yo hubiese hecho Sombras del Imperio. O sea, hago la edición especial, añado cosas y después me meto, porque la edición Sí, especial, pero directamente, a lo mejor él prefirió meterse con el episodio 1, o sea, porque en claro, realidad te das cuenta el tiempo que transcurre desde que se hace el retorno del Jedi, luego son las ediciones especiales son mejoradas, 20 años. ampliadas, tal, y llegamos al episodio 1, o sea, en ese tiempo a lo mejor podían haber hecho Sombras del Imperio, pero Podía haber hecho, porque además Sombras del prefirieron Imperio prefirieron el otro proyecto. prefirieron
ir más sobre seguro en cuanto a determinadas cosas, porque ya en el episodio 1 hay un niño Sí, que quieras que no sí, todo el retoma, rollo que tal, y y lo de Jar 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 Binks Binks, y toda la historia. el personaje cómico y todo el En rollo como lo cambio, en montaron. Sombras del Imperio, personaje cómico no hay ninguno. O sea, Ninguno. Sombras del Imperio es demasiado, es eso, Sombras del Imperio es muy oscura. Y yo creo que, y además también te digo que Sombras del Imperio, visto cómo está resultando el tema ahora, podría haber sido una buena forma de darle madurez a una serie y que después se podía haber hecho el episodio 1, 2 y 3 perfectamente. O Sí, sea, yo creo que no, sí, 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 porque al sí, final yo no ahora, creo. vamos a ver, Patricio, y esto, perdona, antes de que diga, y esto es una crítica muy clara. La gente está babeando con el Mandaloriano Sí. y Jon Favreau les está restregando por la cara que todos aquellos que se han pasado los últimos 40 años despotricando del Star Wars Holiday Special están viendo las mismas armas, están viendo las mismas actitudes, están viendo las mismas cosas y no se están dando ni cuenta. Pero yo creo ¿Por que qué no se están dando ni Jon cuenta? Favreau ahí ha sido muy inteligente porque Sí. les está dando lo que Ah, quieren. no, 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 bueno, pero lo más divertido de la historia es Tengámoslo que en cuenta, la gente les, flipa de, ojo y les tal, está, esto, lo sí, sí, otro. sí, Es que te están dando lo que tú quieres. claro, pero No vamos te a ver, están planteando nada nuevo, te los están dando lo que están, tú quieres. pero vamos a ver, o sea, el primero que se montó en una especie de dinosaurio o lagarto fue Boba Fett por eso ese corto está indultado en Disney. Pero vamos a ver, el arma del Mandaloriano es el arma que sacaba Boba Fett en el Holiday Special. O sea, Correcto. por favor, es que es lo que te suele decir, la venganza es un plato que se sirve frío y Favreau se lo ha planteado 40 años con 40 años, pero es que en realidad, eh, yo fíjate, entiendo la ignorancia en cuanto a no tener muy claro no solo cómo funciona la televisión, sino cómo funciona la televisión en los años 70, 80 del pasado siglo XX. Pero a ver, las verdades absolutas son ridículas, porque son ridículas, lo han sido siempre, y ya con cosas como la Guerra de las Galaxias ya rozan. Y vamos a ver, el titular cogido no con alfileres, cogido directamente con Blue Tack, que se utiliza en las redes sociales para justificar las majaderías que se justifican. Digo, Favreau, que es un tipo tremendamente inteligente, con unos conocimientos absolutamente enciclopédicos de lo que hace, tanto en Marvel como el mejor ejemplo es Iron Man, como en el caso de Marvel, lo que está en el caso de Star Wars, perdón, está dejando en evidencia a los supuestos sabios de la tribu, que en realidad no son sabios ni nada, son simplemente gente que grita más que los otros, pero no. Entonces, vamos a ver, Tú sabes que en las redes sociales no, pero Patri, tiene más razón el que más grita. pero un El momento, que tiene la razón. pero vamos a ver, esto no es nuevo, o sea, yo llevo asistiendo o organizando o asistiendo a eventos, convenciones y reuniones de moralidad cuestionable sobre Star Wars desde hace 25 años. Bueno, 25 años, sí, empecé toda esta historia, yo la empecé en el año 96. Bueno, no, Mm. que en el año 92, estamos en el año 2022, o sea que ya ha llovido, y en realidad sigue siendo lo mismo, o sea, yo no recuerdo muchas conversaciones en Barnacón, que fue la primera gran convención de Star Wars en España, en Barcelona, en el año 2000, sobre Sombras del Imperio. Además, cuando en Barcelona en ese momento estaban prácticamente todas las librerías especializadas y todo lo que se conseguía de Star Wars, de Sombras del Imperio, que no fuera español, se conseguía en las librerías en Barcelona, más que en Madrid. Y de Sombras del Imperio se hablaba lo que se hablaba. O sea, en realidad es que tú tienes una idea prefijada y todo lo que se habla de Sí, ahí sí, no Sombras del quiere, Imperio se sale un poco de lo que digo, era lo que estaba en ese momento en boga en Star Wars, y yo creo que por eso la gente no le prestó la atención la que se hubiera atención de merecido. vida, digo, es como el caso de Rogue One, o sea, la gente habla de Mm. Rogue One con la boquita pequeña. No, no te Cuando, creas, Rogue hombre, One ahora sí, la pero cuando yo, gente la ha valorado, ¿eh? sí, pero
pero vamos a ver, es una película a valorar desde el minuto uno. O sea, yo será que conocí al director, pues yo a Gareth Edwards lo conocí cuando vino a presentar Monster. Vino aquí a un festival de género a presentar Monster. Monster me pareció una película fantástica. Simple, clara, directa y bien hecha. Que cuando me enteré que él después hizo, igual que el Godzilla, a mí el Godzilla de Edward me parece maravilloso, aunque prácticamente el bicho no se le ve en toda la película, pero me parece absolutamente genial. Pero a mí Rose One es una película que me parece, la mayor virtud que tiene es que está muy bien dirigida, está muy bien, sabe muy bien, y los demás, y el reparto es muy bueno, porque el reparto realmente es muy bueno. La historia está bien planteada, pero sobre todo el director sabe muy bien lo que se trae entre manos. Yo creo que es una película reivindicada desde el minuto uno, o sea, no tienes que esperar a que lo que tú dices, 4 se te pongan a gritar desaforadamente. Y además, el caso, yo es que te digo, yo de Sombras del Imperio entré, pues de Sombras del Imperio entré por lo que entro siempre, por el cómic, por la versión original del cómic de Dark Horse, después lo publicó Norma y después la novela. A mí me produjo mucha curiosidad la primera vez que lo vi y la verdad es que no me defraudó. No, Y no, y eso que te después... digo, y a mí me gustó. O sea, me mm, gustó porque intentaba, o sea, viendo lo que te ofrecían las tres películas, las películas originales, la trilogía original. que era lo que teníamos en ese momento, además. Exactamente. Yo siempre me quedaba con la sensación de que detrás tenía que haber mucho más. Mm. Y que todo lo que planteaba, el lado oscuro no podía ser una cosa tan simple y tan sencilla como lo que se planteaba en esas tres primeras películas que vimos. Y a mí Sombras del Imperio me gustó por eso. Rellenaba, Porque rellenaba huecos, exactamente muchísimos huecos, además. me llenaba muchas inquietudes y muchas incógnitas sobre qué era lo que había ahí detrás. O sea, qué era lo que formaba, ¿vale? Aceptamos todo el tema de, de la fuerza y tal, como fue, que la controlan los Jedi y todo el tema este y tal, pero claro, también nos hablaban del lado oscuro y en realidad del lado oscuro nos hablan poco en la primera trilogía. Muy O poco. sea, la rebelión lucha contra el imperio, están los Jedi, se cuenta un poquito la historia de los Jedi, de qué tal, de que... Y entonces Luke pues empieza como ahí, no sabe bien de dónde viene, sino de su padre, conoce a Obi-Wan y Obi-Wan le cuenta un poco, pero tampoco le quiere contar todo. Se No. enfrentan con Darth Vader. En la segunda, o sea, y ahí Darth Vader, que era lo que veíamos, o sea, era simplemente el segundo de a bordo del gran Moff Tarkin. O sea, ahí el que mandaba era y el Moff Tarkin le decía a Vader, estate quieto, y Vader se quedaba quieto. Luego pasamos a la segunda, en la que ya Vader toma un papel protagónico y ya empieza ahí la cosa a moverse de otra manera. Y en la tercera vemos, aparece el emperador, porque hasta ese momento había aparecido como una imagen entonces Un holograma, tú sí. dices, y todo esto, o sea, todo este poder que consiguió cargarse a toda la Orden Jedi, toda esta maldad o este lado oscuro, ¿no? Pues siempre hablamos del bien y el mal, ¿no? Pues vamos a hablar del lado luminoso y el lado oscuro. ¿De dónde? No, tiene que haber más cosas, o sea, aquí detrás hay más, o sea, ¿dónde está? Estamos hablando de Y una además, galaxia, y de además un de las universo, ruinas o sea, de Black Sun, la organización de Jigsaw, no deja de ser una consecuencia de las ruinas que ha dejado la antigua república, todo, correcto. porque el imperio es muy destructivo, pero después el imperio per se no construye nada, el imperio devora, fagocita, Ujú. expolia y sigue lo suyo con tal de sobrevivir. Y Y que ahí vemos normalmente, eso también, ¿no? Que en la República el cáncer ese que estaba por debajo estaba. claro, Y a lo mejor por no tomar medidas o tomaron las medidas que creyeron, pero sin embargo ahí pues el lado oscuro fue más civilino y llegó de otra manera, pero claro, eso nos lo cuentan después en y el ni, episodio 1, 2 y 3. y ni siquiera al final te lo Y acaban contando, o claro, sea, y tampoco te cuentan mucho más, aparecen nuevos personajes del lado oscuro y todo eso, y tampoco te cuentan, o sea, sí, se habla algo de los bajos fondos, de los Hutt que controlan Tatooine, pero ¿dónde? Y eso para mí
salía más en Sombras del Imperio, Sí, te alimentaba más esa falta de información o esa necesidad de imaginar qué era lo que había ahí detrás. claro, es que Y, yo creo que esa es la virtud. y se quedó, y se quedó en que no, y se quedó en que No, no, se al quedó en que final. no, pero O por sea, eso, fue porque todo un proyecto multimedia que abarcaba un montón de cosas y un montón de tal, pero o sea, no se concretó en esa. tampoco, digamos que yo creo que eso Pero bueno, que yo me tampoco se quedo con el trata de libro y hacerlo. me quedo con los cómics, como tú dices, con todo lo que se El aportó. propio, el propio videojuego está muy bien. A mí Mm, es que me encanta la Nintendo 64, me encanta. Eh, yo sigo pensando eso. Yo creo que ahora mismo que se está haciendo, después de las frases rimbombantes y de todas las cosas que se hacen en esta historia, cuando hay una, como la fusión dura de Disney ha sido con 21st Century, porque no han comprado todo 20th Century Fox, compraron una parte y una parte que no han podido comprar porque ya entraban directamente en el litigio de la ley antitrust. ujú. La compra de Lucasfilm se venía fraguando muchísimo tiempo antes, desde que Lucas Sí. firmó con los Star Tours del parque de Disney, de los parques Walt Disney. Esa compra fue, digamos que mucho menos abrupta. Pero yo creo que también han pasado, ¿cuánto? 10 años, no han pasado más de toda esa historia, 10 15 años. Fundamentalmente, bien 10 años de calendario. Yo creo que también hay gente que después de las grandes frases y de las grandes historias y no sé qué, no sé cuánto, se ha sentado, se ha puesto a leer las cosas y entonces está tratando de rescatar. O sea, no solo John Favreau. Favreau es que es una persona que aparte de ser muy fan, es una persona con muchos conocimientos y evidentemente no toma decisiones unilaterales más allá de aunque tenga mucha libertad. Yo creo que también hay un momento que dices, vale, si hay algo que funciona, eh, no hace falta crear nada, sobre todo, y mira que el universo de Star Wars es muy vasto, pero fundamentalmente Ujú. no por George Lucas. O sea, Lucas creó un entramado, pero después realmente el entramado se lo han dado las novelas, se lo han dado los libros, perdón, las novelas, se lo han dado los cómics, también juegos, Guiones escritos guiones por otra por otro gente. guionista, porque el guión del Imperio Contraataca puede que Es de tenga parta de ideas de Lucas, pero es de Kasdan. fundamentalmente desde empezó Lane Brackett y el guión es de Lauren Kasdan. Y también lo que pudo añadir el propio Lucas, Irving Kershner, Harrison Ford y demás. Ujú, Eh, pero en realidad, ya si nos metemos eso fundamentalmente con Marvel, que también es propiedad de Disney, no hace falta inventar nada, porque las bases las tienes ahí, yo te lo digo porque tengo muy fresca una película que se ha estrenado esta semana, que tuve la oportunidad de verla antes del estreno oficial, que tienes que tener bastantes conocimientos, evidentemente, del universo de Marvel, pero lo que sale en esa película, los personajes que salen, ya sea en la Tierra 616, 834, me da igual, porque por eso es el multiuniverso. pero no cuentes nada que yo no lo he No, no, visto. no, no, no. O Ah, sea, a lo que me refiero es que no te hace falta crear personajes nuevos. Aunque hay alguno que sea nuevo, vale, estás vale. tirando de personajes que tienen 40, 50, 60 años. ¿Por qué? Porque la Marvel que conocemos, primero fue Time Lee, después Atlas y después Marvel. Ujú. eh, Tiene fondo de armario suficiente como para poder tirar, no hace falta. Y Lucas y la Guerra de las Galaxias que, vamos a ver, el Lucasfilm no se creó en el año 77, Lucasfilm se creó en el año 71. Por eso hay una colección de figuras de 50 aniversario, porque Lucasfilm, que no se llamaba Lucasfilm ni siquiera en ese momento, se llamaba Star Wars Production, Lucas la monta en 1971. Tiene fondo de armario también para poder contar lo que le dé la gana. O sea, fondo de armario, evidentemente, que lo han creado, no es como Marvel, o sea, de lo que creó Stan Lee con Jack Kirby, con Steve Ditko y con otra gente, o lo que creó Roy Thomas a lo que hay ahora, evidentemente ha llovido muchísimo. Claro. Porque en el caso de Star Wars es lo mismo, o sea, Lucas tiene una idea y después hay un montón de gente, empezando por Alan Dean Foster, que es el escritor en la sombra de la adaptación de la Guerra de las Galaxias, que después escribe, mira, el Ojo de la Mente es una novela fantástica, pero fantástica, que tiene una muy buena adaptación a cómic, está escrita en el año 78 y, por ejemplo, nunca se hizo una película del Ojo de la Mente y se podía haber hecho perfectamente, De verdad. porque además es una historia bastante adulta. Entonces, a partir ya del 78 ya hay ejemplos y por supuesto de los 106 números, 107 números y 3 anuales que publicó Marvel,
Hay algunos números muy flojitos, pero hay números fantásticos. Y de hecho, Marvel fue la primera que tocó temas muy serios, yo lo diré siempre. El número, si no recuerdo mal, el número 80 de la serie, que se llama Ellie, es uno de los números, una de las historias más serias, amén de algunas psicotrópicas que escribió Alan Moore para la revista más que cómic, para los cómics que se publicaron en Inglaterra. La historia de Ellie es de las cosas más serias, mejor planteadas, y sobre todo que más plantea una cosa que todavía la gente hoy no plantea, que es el hecho de la humanidad que puede llegar a tener una máquina. Porque Ellie es un androide Ujú. y Ellie se acaba comportando como un ser humano en recuerdo de quién era su amo, quién era la persona con la que estaba. Ellie es una historia tremendamente triste, tremendamente adulta, que no se ha tocado, que me encantaría que alguien en Lucasfilm o en Disney sea capaz de coger, ya están cogiendo cosas de los cómics de Marvel, evidentemente, pero me encantaría que cogieran esa historia. Esa historia está publicada, creo que Ellie ya es del año 82, me parece, sí, creo que es posterior a la adaptación del Imperio, del Retorno del Ujú. Jedi. Es la última tanda, son los últimos 20 números. Eh, a ver, esa historia merece incluirse en una serie de televisión como un capítulo aparte, porque es algo que te deja, además te deja muy mal, porque las 4 últimas viñetas no pueden ser más tristes. Hay otra historia también del final, en la que las dos están protagonizadas por Leia, una con un Stone Trooper renegado y otra con una raza de seres bastante particulares tendentes a ser asesinos, está sin, la segunda no tiene ni siquiera diálogo, que son tremendamente adultas, que tampoco han tenido traslación. O sea, hay muchísimas historias válidas, entren o no entren en el canon, a mí eso ya me da igual, porque te vuelvo, repito, el canon es una cosa que se olvida convenientemente cuando interesa económicamente hablando. Y evidentemente Lucasfilm tiene para contar lo que le dé la gana. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de tiempo que veamos a un remedo de Jigsaw, o de Guri, o de Lunmila, o de Shira Bree, que Shira Bree acaba siendo Lunmila. Bueno, y tampoco sigue estando ahí, es ese proyecto que todo el mundo desea ver, que es Mara Jade, que Mm. es un personaje, es universo expandido, todo lo que tú quieras, es un personaje tremendamente válido, surgido en las novelas también, que además es un Sí, pero personaje. ahora universo expandido porque se quedó fuera Sí, del sí, nuevo, de las nuevas. exactamente, de la nueva Pero historia, vamos, pero que actualmente se podría aprovechar y se podría y engarzar de de hecho, alguna otra manera y con. el almirante Tran es un personaje fantástico, tan bueno como puede ser Moff Tarkin. Sí. A ver, el tema es situarlos en contexto. Y si te Mm. das cuenta, la primera trilogía de Timothy Zahn es tremendamente adulta, Sí, porque es me tremendamente encanta, me adulta, o sea, encanta. y no porque nos cogieran, yo es que las volví a leer mucho tiempo después, y no es Ujú. que fueran como los relatos de los Jedi, que eran las primeras historias que se publicaron después del que Marvel lo dejara, y dices, no, seguro que tengo buen recuerdo. No, yo he leído los relatos de los Jedi hace 2 años y siguen siendo rematadamente buenos, pero rematadamente buenos. Y las novelas de Timothy Zahn y los cómics basados en la trilogía de Timothy Zahn siguen siendo rematadamente buenos en su momento y hoy día. O sea, el tema es que, claro, después, en vez de adaptar las novelas de Timothy Zahn para hacer el episodio 7, 8 y 9, se sacaron lo que se sacaron. Que yo, con Correcto. todo mi respeto, hombre, yo creo que lo que se podía haber hecho con el episodio 7, 8 y 9 es haber tirado de Sombras del Imperio y después contar lo de Timothy Zahn. Porque en realidad, al final, han tratado de hacer las cosas mucho más serias que antes. Bueno, Lo que pasa que
Digo, Mira la hora porque yo creo que tenemos que sí, ir no, sí, finalizando. ya llevamos 1 hora y media. Vamos a mantenernos en los estándares para En no, el Canon, yo me vuelvo sí, a poner el casco. nunca mejor dicho. A ver, la excusa al final esta celebración tardía del día de Star Wars viene a ser un poco una cosa que reivindicamos mucho en este espacio, es tengan criterio y sean capaces de ver más allá. Ah. Entonces, Sombras del Imperio ahora se puede conseguir, los cómics se pueden conseguir, el libro se puede conseguir, el juego, la banda sonora. Digamos que con que te leas Todo lo que fundamentalmente, hay alrededor de Sombras del Imperio se puede conseguir todavía. se puede conseguir fácilmente además. Pero Y ahí, a través de segunda mano o porque se ha vuelto hombre, a editar, sacar, mm, preparar. hoy día vamos a ver a nivel de segunda mano, además puedes conseguir la novela en No, castellano no no, es por tan eso te lo fácil. digo un poco para orientar a la gente que nos está viendo. Los cómics están en internet, a menos de que hay Ujú. reediciones y están los omnibuses y demás. Y Marvel está reeditando otra vez todo. O sea que los cómics no sé si se han reeditado exactamente Sombras del Imperio. DC, o sea, Dark Horse lo hizo, lo publicó y después Ujú, por hoy es con verdad. los omnibus, que eran pequeñitos, que hoy día son bastante difíciles de conseguir, pero todavía se pueden conseguir. Y la novela sí que hay distintas versiones. Y en castellano, si te pones a buscar, la encuentras, no vas a tener ningún problema. Después los minicómics que salían en Gallup, o sea, la empresa que hacía los Micro Machine, Sí, también eso todo salió en un tomo recopilatorio que publicó Dark Horse y eso al final lo ha sacado Marvel también. ok. Entonces, eh, siéntense y disfruten porque quien no conozca Sombras del Imperio o solamente conozca las figuras, con lo que tú dices, se va a sorprender muchísimo con todo lo que hay detrás. Por eso aprovechamos este festejo, esta celebración del día de Star Wars para recomendarles aquí a Y para, everybody y, y para reivindicar, y para reivindicar reivindicar, Sombras del Imperio. exactamente. Y dicho todo esto, pues espero que disfrutasen del día 4, espero que hayan disfrutado del día 6. Hoy no hemos tenido preguntas, pero hemos tenido mucha gente participando viendo la charla. Lo que pasa es que Bueno, nadie se ha atrevido a hacernos preguntas sobre Star Wars porque sabía que iban a morder el polvo miserablemente ante tampoco es eso. nuestra sapiencia. Que conste que tampoco es eso, pero bueno, de todas maneras. Pero oye, Y oye, aquí yo como súbdito del imperio machaco, no tengo piedad con bueno, nadie. yo soy un poquito más benevolente, pero y lo digo y no le tengo que hacer publicidad a nadie más allá porque a mí me llegó por otras causas, me llegó por causa profesional, no por causa friki, más allá Ujú. pero quien no se haya visto el segundo teaser trailer de Obi-Wan, por favor que se Ah, lo vea, sí, porque es tan bueno o mejor hay que que el verlo primero. ya. Sí, yo lo vi el mismo día, o sea, a mí me llegó el enlace Ujú. eh, a la hora de o sea, me llegó y vi el enlace a la hora justo de que y lo vi, me encantó. Pues ya se Y encuentra en YouTube y se puede ver doblado y sí, subtitulado de las dos formas. yo lo he visto tal cual en inglés, sin mayor subtítulo, Bueno, tú directamente en tampoco tiene inglés muy... porque ya sabemos que tú eres un anglófilo. No, a ver, digamos que me Yo llega el mi material, inglés todavía no es tan bueno, entonces prefiero verlo subtitulado, pero que eso está muy también es bien. tal. O Pero sea, para aquellos que tengan más problemas con el subtitulado, pues también lo pueden ver y doblado. se puede ver Pero que no se lo perfectamente pierdan, lo doblado. que tú dices, que no se Merece lo pierdan. muchísimo la pena, se va a estrenar el día 27 de este mes y yo creo que es lo que te he dicho, yo creo que al final la televisión le va a dar la oportunidad al universo Star Mm. Wars, no solo de darle más coherencia, que durante un tiempo la perdió por la saturación enorme que había, sino sobre todo la está haciendo crecer. Sí, Y sí. No, no, eso, sí, sí, para mí sí, vamos, también. Yo creo que para todo el mundo que es aficionado a la saga, todas las series que se están produciendo en los últimos tiempos están ampliando y están mejorando muchas cosas de lo que se exactamente, estaba haciendo hasta ahora y que eso se podrá aprovechar si se van a realizar nuevas películas, que ya sabemos que sí, que hay una nueva trilogía en marcha. sí, a ver, también Marvel ha presentado los 10 próximos años de cine, pero vamos a ver. Siento decirles, señores, que esto no va a durar tanto.
Lo que Bueno, pasa es que vamos a hacer ver. hacer una película Confiemos, no, cruzamos pero los puedes hacer una dedos. película. A ver, Patricio, puedes hacer una Yo película tengo, estrenarla en yo, cine o yo estrenarla en tengo, televisión. yo No. tengo, oye, a mí no me dejes sin trabajo, yo tengo que seguir sirviendo al imperio, o sea que, Bueno, y si veo a Obi-Wan, tengo que ejecutar la Orden 66, o sea, no me queda bueno, otra. vale. Pero bueno, eso, digamos que tú tienes unas obligaciones que yo hoy por hoy, no es que no tenga, es que no te voy a decir. Que esa es la parte es la parte que me reservo. Muy Dicho bien. todo esto, que tengan buen fin de semana, disfruten mucho y si no hay cambio de planes y el soporte técnico lo permite y nosotros tenemos cuerda, nos Ujú. vemos la semana que viene. No nos olvidamos de agradecer pues a los que hacen posible que estemos aquí este ratito conversando entre nosotros para ustedes y para todos los que nos escuchan, al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, a la Fundación Cinemas Cómic, al Aula Cultural Moebius de la Adiós. Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito, por supuesto, Gonzalo, y bueno, no sé si quieres seguir agradeciendo a la No, Filmoteca no, ya, Finlandesa. vamos, sí, pero ya en principio con esa Dicho, parte ya dicho me doy está, pasar. Dicho dicho está, está. Y pues nada, ¿qué les decimos? Que la fuerza les acompañe. Y siempre. el lado oscuro mola más. Algún día tendremos que discutir esa parte, pero hoy vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? Venga, Buenas noches oye, y hasta cuídense la mucho. próxima. Buenas noches. Hasta luego.